inversor, así como está este. Si yo sigo el caminito aquí, esta corriente en su momento va a ir así. Va a pasar a una etapa de inversión o regulación de la misma y posteriormente va a venir a la etapa de distribución. Esto que voy a poner en otro color rojo ya es la distribución. De aquí es donde se van a conectar los sistemas. Venimos en una etapa como fuente, una etapa de reguladora y una etapa de distribución. O sea, prácticamente guarda esas tres esencias que debe de tener un sistema eléctrico de la aeronave. Al decir sistema eléctrico de la aeronave es cómo se genera, cómo se rectifica y cómo se distribuye. Ya cuando la utiliza el sistema, bueno, eso ya es la aplicación de la corriente eléctrica en el sistema, ¿no? Aquí le vamos a poner pausa porque ya vimos cómo sí existen las tres etapas, pero sin embargo, lo que nos interesa a nosotros un poquito más es primero cómo funciona el generador. Sabemos que está ahí, sabemos que en su momento se genera corriente por él mismo, pero vamos a ver cómo es que la genera, ¿no? Entonces vamos a ver este video que tengo aquí. Lo localizo bien, lo tengo aquí. Déjenme pongo aquí compartir. Esto que estamos viendo, que vamos a ver, es un video de un generador en general, de cómo están constituidos y cómo funcionan, ¿no? Y que se aplique en la aviación, bueno, no es igual al de la imagen, pero sí nos da a entender cómo están funcionando internamente, ¿no? A ver si está compartido mi audio y le vamos a poner play. Los alternadores son el caballo de batalla de la industria de generación de energía. Es capaz de generar energía de CA a una frecuencia específica. También se le llama generador síncrono. La electricidad se produce en alternadores por inducción electromagnética. Para generar electricidad en una bobina, o la bobina debe girar con respecto al flujo magnético, o un flujo magnético debe girar con respecto a la bobina. En el caso del alternador se utiliza este último enfoque. Las bobinas del rotor y del estator son las dos partes principales de un alternador. El rotor produce un flujo magnético rotativo. Las bobinas del estator son estacionarias. Y el flujo magnético rotativo asociado al rotor induce electricidad en las bobinas del estator. De hecho, le voy a poner un poco de pausa. Si yo bajara, que ya de hecho ya se hizo una vez en el hangar, justamente estaba buscando la información de la noticia mala que tenemos, pero ahorita que pasemos después del corte se las digo. Si yo se destapara, o primero bajara, porque primero tendría que bajarlo, ¿no? El, el, el generador del motor de aviación de la escuela y lo destapara, yo estuviera viendo algo como lo que estoy viendo aquí, excepto que sería un poco más largo y todo eso, ¿no? Hay una flecha, el cual aquí va a estar se va a quitar este elemento que se va ahí y se va a ver el eje dentado que se va a acoplar a la caja de accesorios. Pero ese eje está unido a lo que es este núcleo. Este es un núcleo que cuando la caja de accesorios gire, pues todo el conjunto de la flecha, todo el conjunto del núcleo, en este caso le llaman el rotor, de hecho tiene ese mismo nombre, el rotor, va a ser el que en su momento va a girar internamente en algo que está fijo, que es
justamente lo que tenemos ahí donde se van a generar los campos electromagnéticos. Bueno, ¿qué es lo que se revisa en este tipo de cuestiones? Bueno, para empezar, el generador no es un elemento que se desarme así como decir voy a desarmarlo cada rato, ¿no? No, sino tiene su propio periodo de mantenimiento. ¿Por qué? Porque tiene unos valeros, tanto aquí, le cambio de color, tanto aquí de este lado como de este lado de la carcasa, bueno, ahí no se alcanza a ver, como de este lado, el eje tiene unos valeros, pues esos valeros sufren desgaste. Esos valeros en su momento deben ser reemplazados o por lo menos inspeccionados para poder garantizar que realmente en su momento está girando de manera adecuada todo el conjunto del rotor internamente dentro del generador. Pero para que pase eso, sí va a pasar muchas horas de vuelo antes de llegar a ese punto. Es más fácil que se cambien los carbones, que es lo que se pretende de la práctica o de esta ficha, cambiar los carbones que cambian los valeros. Realmente sí se cambian, pero sí a muy larga vida útil, ¿no? Voy a borrarle aquí para que estemos viendo el video. Pero, bueno, lo menciono porque, bueno, aquí no aparece, no aparecen los valeros realmente. El tipo de rotor que se muestra aquí se conoce como rotor de polo saliente. Para obtener una mejor comprensión de su funcionamiento, consideremos el rotor con solo 4 polos. Las bobinas del rotor se excitan con una fuente de energía de corriente continua. El campo magnético producido a su alrededor sería como se observa. El rotor está hecho para girar por un impulsor principal. Esto hace que el flujo del rotor también rote junto con él, a la misma velocidad. Tal flujo magnético giratorio ahora intersecta las bobinas del estator, que se ajusta alrededor del rotor. Esto generará una fema alterna a través del devanado. Aquí hay una versión ralentizada de la interacción entre el rotor y el estator. Para este sistema de 4 polos, cuando el rotor gira media revolución, el FEM hace un ciclo completo. Voy a poner un poquito de pausa aquí, jóvenes y señoritas, porque aquí por eso se le llama alterna, ¿no? Y realmente todos los elementos generadores de corriente que giren, así como en este caso está girando el rotor, siempre nos van a producir siempre alterna. Y su nombre lo dice, alterna de un polo, de una parte negativa de la corriente a otra parte positiva en un lapso de tiempo. Ese lapso de tiempo, pues bueno, lo va a determinar el número de RPM y la cantidad de devanados y campos que tenga cada elemento generador de este tipo, ¿no? Pero ahí podemos ver el ejemplo de cómo, por eso se le llama alterna, ¿no? Porque alterna de positivo a negativo. Ahora, para estos generadores que dicen que son generadores de DC, bueno, esos alternan, sí, cierto, alternan, no sé, se inician con una etapa así de positivo o negativo, como se ve en la gráfica, pero antes de que salgan del mismo componente, bueno, tiene un puente rectificador, que ya cuando salen del componente, bueno, ya sale completamente recta, ¿no? O sea, completamente en corriente directa, ¿no? Pero eso ya sería como ya una etapa después de haberse generado la corriente, porque siempre van a producir alterna todo el tiempo. Voy a ponerle play, a ver si nos da tiempo. Se puede establecer fácilmente que la frecuencia del FEM inducido, la velocidad del rotor y el número de polos están conectados a través de la siguiente relación. De esta relación se desprende claramente que la frecuencia de la electricidad producida está sincronizada con la velocidad de rotación mecánica. Para producir corriente trifásica de corriente alterna, se colocan en el devanado del estator 2 bobinas más de este tipo, que tienen una diferencia de fase de 120 grados con la primera. Generalmente, un extremo de estas 3 bobinas tienen conexión en estrella, y la electricidad trifásica se extrae de los otros extremos. De esta ecuación queda claro que para producir electricidad de 60 Hz, un rotor de 4 polos debe funcionar bajo las siguientes RPM.
Unas RPM tan enormes inducirán una tremenda fuerza centrífuga en los polos del rotor y puede fallar mecánicamente con el tiempo. Así que los rotores de polos salientes tienen generalmente de 10 a 20 polos, lo que demanda menores RPM. O los rotores de polos salientes se usan cuando el rotor principal gira a relativamente menos RPM. El núcleo de los polos se utiliza para transferir eficazmente el flujo magnético, y están hechos con una lámina de acero bastante gruesa. Esta lámina aislada reduce la pérdida de energía debido a la formación de corriente de Foucault. El bobinado del estator del sistema trifásico de 12 polos se muestra aquí. Bueno, aquí también le hago una pausa porque aquí ya se está viendo más formalmente cómo se vería internamente el generador. Ahí podemos ver los campos que están hechos a través de unas bobinas ahí, unos alambres enrollados en forma de aro. Cabe mencionar que este tipo de reparaciones no las hacen los mecánicos. Los mecánicos nada más se encargan en bajar el componente y subirlo. Que ya en la reparación de un elemento así como el generador, realmente ya la hacen los eléctricos y los aviónicos. Eh, y debe de estar certificado el componente para poderle echar mano. Una batería para ser reparada o supervisada o inspeccionada, primero es un componente esencial de la aeronave, la batería, trae su propio manual de componente, y si trae su propio manual de componente, pues entonces la compañía debe tener su propio taller de baterías. En este caso, para esto es algo similar. El mecánico lo baja, lo manda al taller correspondiente del componente. Si hay que hacer cosas de desarmarlo y verificar cada uno de los componentes, porque si se verifican, hay máquinas que lo hacen, incluso se desmonta el núcleo y se pone en una máquina como en un banco de pruebas y se ve si realmente está girando, si tiene oscilaciones, si no cumple con la rotación al 100%, todo ese tipo de cosas que en su momento esas máquinas avalan, pues simplemente se manda a taller externo, que es lo que hacen la mayoría de las compañías, no invierten en un taller cuando este componente lo van a bajar una vez cada 5 años, ¿no? Como para hacer un overhaul de ese tipo, ¿no? Y más si nomás tienen muy pocas aeronaves, ¿no? Que es lo que hacen, para ellos es más fácil mandar a taller externo, ¿no? Y más barato, ¿no? No van a pagar en tener el taller si pues se van a hacer una o dos al año. El núcleo del estator se utiliza para mejorar la transferencia del flujo magnético. La corriente continua se suministra al rotor a través de un par de anillos colectores. La corriente continua se suministra desde una fuente externa o desde un pequeño generador de corriente continua que se encuentra en el mismo motor principal. Aquí viene la parte, Estos alternadores se aquí llaman. viene la parte donde viene el roce de las escobillas. Realmente el mantenimiento más recurrente que se le hace a este sistema es el intercambio de carbones, el cual en su momento van a estar en esos colectores, en esa parte así como brillosa, que es así como color así órito, es donde en su momento se va a ir desgastando y como está girando se va desgastando, ¿no? Porque estos carbones pues, van realmente girando, pero teniendo contacto todo el tiempo con los generadores de corriente, ¿no? Los colectores. Autoexcitados. Con variación de carga, el voltaje de salida del terminal del generador variará. Se desea mantener el voltaje terminal en un límite especificado. Un regulador automático de voltaje ayuda a lograr esto. La regulación del voltaje se puede lograr fácilmente controlando la corriente del campo. Bueno, aquí le voy a poner un poquito de pausa. Realmente nosotros en la parte de bajarlo, bueno, lo que le corresponde al mecánico, pero en la parte de reparación al eléctrico, incluso hay mecánicos que si lo hacen realmente es una operación, pero es el elemento que se cambia. Estos son los carbones.
Estos carbones son muy similar, pero bueno, más bien no son similar, sino en su material son muy similar a los que tienen los generadores de los carros, excepto que para nosotros en la aviación son el doble de tamaño, otras veces el triple, son mucho más grandes, pero el principio es el mismo y tienen el mismo desgaste y tienen el mismo contacto con el mismo componente, igual se llama colector, ¿no? A ese podríamos decirle que es como su equivalente, ¿no? Si el voltaje terminal está por debajo del límite deseado, el regulador aumenta la corriente del campo y por lo tanto la intensidad del mismo. Esto resultará en un aumento del voltaje terminal. Si el voltaje terminal es alto, se hace lo contrario. Por favor, apóyanos en patreon.com para que podamos doblar todos nuestros videos en inglés. Bueno, ahí podemos ver un poquito de cómo nos vamos a ir a corte, creo que me quedan como 3 minutos, ya me salió una señal, vamos a ir a corte, pero este es un video el cual nos da a entender que entonces el generador internamente está girando, está interactuando entre los campos magnéticos y está en su momento, a través de la parte magnética, está pues teniendo la acción de generar energía de corriente alterna, ¿no? Y así como lo vemos, lo que se trata es de que en su momento estos carbones que interactúan ahí en el colector, pues prácticamente sean los que se reemplacen. Yo les comentaba, uno puede hacer overhaul a este componente, sí, sí se puede. Sí va a muchas horas de vuelo y es más fácil cambiar los carbones que estar cambiando los valeros, engrasando el eje y todo ese tipo de cuestiones. Y el generador tiene una peculiaridad, no se desarma todo como para atacar los carbones. Tiene unas pequeñas como compuertas que están sujetas con tornillería, las cuales son los que se retiran, esas como registros, son como registros así como la del ala, y el cual ahí mismo tienes acceso al carbón y lo quitas, no necesitas desarmarlo todo, por así decirlo. Nos vamos a corte y regresamos. Ok, vamos a estar solamente 2 minutos en lo que se agregan un poquito más, pero una vez que ya vimos estos 2 videos y nos queda un poco más claro cuál es el funcionamiento y cuál es la parte a cambiar o la que le corresponde el mantenimiento a esta parte, pues lo primero que hay que hacer es bajar el generador. ¿Y dónde vamos a obtener esa información? Pues lo vamos a obtener justamente aquí. Dejen dónde lo tenía. Aquí. A ver, déjenme meter a estas 2 personas antes de ponerle. Aquí. Ok, ahí podemos ver lo que es el... Primero, ¿dónde estoy? Bueno, primero estoy en el ATA 24. -01. En este caso estoy en el sistema, en el ATA del sistema eléctrico de la nave, puesto que el generador
el generador le pertenece al sistema eléctrico como parte de la fuente, de la fuente generadora de corriente eléctrica, ¿no? Ahora, hay una peculiaridad en porque este hace dos funciones específicas en el mismo componente, es marcha y generador al mismo tiempo. Aquí sí tenemos que definir qué es una marcha. Ya vimos que es un generador. El generador llega un momento en el que su función principal es generar corriente eléctrica. Pero entonces, ¿qué es una marcha? Porque ahí podemos ver dentro de la lectura de la descripción, nos da un pequeño párrafo donde dice la marcha generador. ¿Alguien tiene idea qué es la marcha? La marcha, vamos a ubicarla en un vehículo automotor. Saco a los participantes. Ok, ya los estoy viendo. ¿Alguien podría decirme qué es la marcha? ¿O cuál es la función de la marcha en un automóvil? ¿No hay manitas arriba? Vamos a preguntarle a alguien al azar. ¿Nos escucha, señorita Naomi Estrada? Nos está escribiendo aquí por el chat, nos dice que sí. Bueno, ¿usted sabe qué función tiene la marcha en un automóvil? Que de hecho es la misma función que tiene la marcha en el avión. Por eso ambos se llaman marcha. ¿Cambiar la velocidad? No, realmente no cambia la velocidad. ¿Alguien sabe? Me están aquí levantando la mano, estoy viendo el señor Negrete Guzmán. Por favor, díganos si usted sabe cuál es la función principal de la marcha. Sí, es ayudar a iniciar al motor. Ok, a ver, repítanos eso porque no se escucha muy bien. Es el que inicia el ciclo del motor. Por ejemplo, sí. Bueno, en el coche. Sí, me escuchamos. El coche, la marcha se utiliza para dar el primer ciclo y ya de ahí que se dé el chispazo y ok, muy bien. ya vaya generando su fuerza propia. Ok, sí, es una respuesta, esa sería como la respuesta, se oye muy entrecortada, no sé si los demás lo escucharon así, pero tiene nuestro compañero, caballero, tiene toda la razón, es el que nos inicia, o es el componente que nos ayuda a iniciar el ciclo de trabajo de un motor, ¿cómo? Rompiendo la inercia. Porque puede ser así, ¿no? Uno llega, aprieta la llave, mete la llave del auto, le gira, le pasa corriente eléctrica a la bomba empieza a succionar del tanque y lo manda a los inyectores, ¿no? Y los inyectores podrán estar inyectando combustible dentro de sus cámaras de combustión, pero para poder iniciar el ciclo de trabajo del mismo motor necesita una pequeña ayudadita, necesita un pequeño giro. Ese giro, ¿quién se lo va a dar? La marcha. La marcha es un pequeño motor eléctrico que en su momento entra con un engranaje, que va a hacer que se rompa la inercia del motor y empieza a girar el cigüeñal, en el caso de los autos, ¿no? Empiece a girar el cigüeñal para que los cilindros empiecen a trabajar, para que estén en sus diferentes etapas, vamos a llamarlo así, y ya con la inyección del combustible
y con la detonación de la bujía, bueno, empieza a girar ya de forma independientemente al movimiento de este elemento llamado marcha. Bueno, para el avión es igual. Incluso cuando no se rompe la marcha, he tratado de buscar un video que se llama stall. El stall en un motor a reacción es una explosión interna dentro del motor. Es por la cantidad excesiva de combustible que en su momento hay en la cámara de combustión. Y eso pasa cuando la marcha no está bien sincronizada para romper la inercia, y al mismo tiempo que rompe la inercia, se empieza a inyectar combustible dentro de la cámara. Al ir desincronizado, pues ya cuando entra el aire y se explota la bujía, pues ya hay un exceso de combustible dentro de la misma. Entonces, en otras palabras, este es un motor que es todo lo contrario a un generador, porque el generador lo que hace es recibir un movimiento mecánico y transformarlo en electricidad, pero al mismo tiempo este componente es recibir electricidad para transformarlo en un movimiento mecánico y mover la caja de accesorios para que a su vez empiece a girar el eje interno de los motores a reacción. La hace de dos formas o funciona de dos formas, ¿no? Aquí sí es importante saber que esto trabaja bajo un sinnúmero de, vamos a llamarle, de castigo al componente, porque si no trabaja en una, que cada vez que se enciende el avión, automáticamente se rompe la inercia y automáticamente se transforma a generador, o sea, ya es parte de su constitución del sistema convertirse automáticamente. Y aquí, bueno, una vez que explicamos que es dos, vamos a llamarle 2 en 1, pues viene nuestro proceso de remoción. Ahí podemos ver la remoción de este elemento. Aquí viene la parte triste de esto. Yo les comentaba, esta práctica ya la hicimos, ya cambiamos de hecho los carbones por unos nuevos que llegaron en una donación. Y se puede ver el desgaste, porque realmente la inspección se hace en el desgaste del carbón, cómo es que se está desgastando. Dependiendo cómo se ve el desgaste del carbón, se hacen las medidas preventorias al componente mismo, ¿no? Es que el manual no lo tenemos completo. Desgraciadamente el manual no lo tenemos completo, porque aquí viene la parte de remoción del componente, podemos verlo, incluso dice remoción e instalación de la marcha generador, y nos dice que tenemos que ir a una referencia, y la referencia es la 801001. Aquí tenemos un pequeño problema, bueno, al menos yo lo tengo, pero creo que ustedes también lo han de tener, porque los manuales que tienen, pues yo me imagino que son los mismos que yo tengo, es que no viene completo, no viene realmente voy a poner aquí. Ustedes al parecer tienen cargados en la nube estos mismos manuales. Díganme si eso es verdad, porque a lo mejor el que no los tiene completos soy yo. Ok, bueno, el único problema que tenemos en esos manuales es que que dice manual MTO 3-1, realmente está escaneada la primera parte de ese manual. Si yo le doy clic, ahorita si quieren dejo de compartir, voy a compartir, perdón, ¿en dónde quedó? En este momento estoy visualizando ese que yo les menciono que lleva por nombre manual de mantenimiento 3-1. Nada más viene hasta lata 52, ya no trae más. O sea que nunca se escaneó la segunda parte. Por eso yo me imagino que ustedes tienen esta misma información igual que yo. O sea, si lo vemos en la última página, que es la
376 nada más llega hasta la página 405, correspondiente al 528001, o sea que la parte donde viene la inspección del carbono y su mantenimiento, ninguno de los dos la tenemos. ¿Y por qué les digo esto? Porque esta práctica ya se hizo, pero cuando se hizo, realmente teníamos el manual ahí, porque estábamos en la escuela, ¿no? Teníamos esa parte y no había ningún problema porque pues, podíamos consultar el manual físico. Aquí el problema es que no lo tenemos, no tenemos el manual físico. Por lo tanto, no puedo yo exigirles que hagan una ficha si no tienen la información. Y lo más malo es que no podemos entrar a la escuela para por lo menos decir, pues vamos a escanear estas páginas que son las que necesito y son las que en su momento podemos nosotros hacer nuestra ficha de mantenimiento al generador. Y eso yo lo desconocía hasta apenas ahorita que me puse a ver. Yo recordaba que ya la habíamos hecho, pero preguntando en la junta de hoy en la mañana con el ingeniero Edson, sí se hizo esa práctica, pero realmente se hizo con los manuales físicos ahí. Aquí vamos a tener que nada más llegar nada más a la remoción. Vamos a ver cómo se miden las huellas, pero bueno, va a ser ya información externa, ya no va a ser directamente de manual. No sé si tengan alguna duda hasta aquí del por qué no vamos a seguir utilizando el manual y nuestra ficha va a quedar solamente a la remoción, ¿no? Bueno, ya hasta lo poco, porque hay una parte de la remoción que viene en el 80. No hay ninguna, entonces hasta aquí le vamos a quedar. Voy a tratar de encontrar un video de carácter aeronáutico de la inspección de estos carbones. Si no hay, lamentablemente vamos a tener que utilizar una estaba viendo que hay una de motor de bocho. El motor de bocho, clásico bocho, es marcha generador también. Y a lo mejor posiblemente por ahí podríamos apoyarnos en ver cómo son los carbones, en dónde están puestos, y encontrar algún PDF que nos ayude a encontrar la huella, porque realmente el manual sí traía la imagen de los desgastes. Hasta aquí vamos a dejar, caballeros, alguna pregunta y señoritas que tengan. Ay, me dice aquí, me están mandando que quedan 22 días. Bueno, de hecho, nomás tenían programado hacer dos fichas. Y si la pregunta es que ya queda muy poquito tiempo, bueno, realmente nomás íbamos a hacer dos fichas para cerrar lo que es el semestre y tal vez una actividad de evaluación que se va a llevar a cabo, ¿no? No sé, otra pregunta que tengan. Bueno, si no hay preguntas, hasta aquí le vamos a dejar. Que tengan una buena tarde.